Ok, regresamos con este circuito, es el circuito número 4 de la práctica de función de transferencia. Ok, veamos que nuevamente tenemos un amplificador operacional, nada más que las terminales están al revés, este tendría que ser menos y este es más. La terminal positiva va directamente a tierra o en la práctica establece que va a una resistencia grande para eliminar el voltaje de desvío, eso ahorita no nos va a interesar. Ok, nuevamente está en configuración inversora. Veamos que la señal de prueba de E se está dividiendo en tres señales más. B de E la estamos obteniendo con un generador de señales, la cual va a estar establecida para hacer una senoidal a una frecuencia de 1000 Hz con amplitud pico pico de 0.25 volts, de 0.5 volts pico, de 1 volt pico pico. Entonces vean que tenemos este arreglo de resistencias, nuevamente tenemos el amplificador operacional. ¿Y qué es lo que hay que hacer aquí? Nuevamente obtener la función de transferencia, voltaje de salida versus el voltaje de entrada. Pero si nos damos cuenta existen tres entradas, BA, BB y BDC. Ok, vamos a analizar primero la parte derecha del circuito. Permítanme dividirlo en dos secciones. Lo voy a partir con esta línea punteada. Del lado izquierdo voy a dejar las resistencias. Después vamos a analizar qué es lo que están haciendo y por qué están ahí. Del lado derecho, nótese que tenemos tres señales. Del lado derecho, nótese que tenemos el amplificador operacional con una resistencia de retroalimentación de R7 de 10 ohms, a lo mismo que R1, R2 y R3. Nótese que todas estas resistencias son de 10 ohms. Entonces, ¿cuál es la función de transferencia de este circuito? Este nodo es BDA, este nodo es BDB y este nodo es BDC. Ok, el objetivo es encontrar la función de transferencia. Recuerden que la función de transferencia está definido para una salida y una entrada. Pero vamos a ver qué está pasando aquí porque estamos teniendo tres entradas. Ok, lo que vamos a hacer entonces es aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. ¿En qué nodo? Pues en el nodo BN. Ese es el nodo BN y este es el nodo BP. ¿Cuántas corrientes entran al nodo BN? Pues nótese que aquí vienen la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Entonces en el nodo BN están entrando tres corrientes, I1, I2 e I3. ¿Y cuántas están saliendo? Pues simplemente está saliendo una que le voy a llamar I7. I7 simplemente por el número de la resistencia. Ok, entonces aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo BN, en BN, tenemos que está entrando I1 más I2 más I3 y esto tiene que ser igual a I7. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues utilizamos ley de Ohm para encontrar la equivalencia de estas corrientes en términos de los voltajes y de las resistencias. Ok, ¿a cuánto es igual la corriente I1? La corriente I1 fluye de izquierda a derecha, fluye del potencial más alto al potencial más bajo. Entonces, normalmente muchos de los alumnos que he notado en generaciones pasadas tienden un poquito a confundirse cuando la diferencia de potencial entre dos nodos son diferentes de cero. Es decir, normalmente el segundo nodo donde termina de fluir la corriente va a tierra directamente. Entonces uno pensaría que el voltaje aquí es BA entre R1, pero eso no es del todo cierto. Lo que es correcto decir es que debe de aparecer una diferencia de potencial entre estos nodos. Si es una diferencia de potencial es la resta de BA menos BN. Entonces la corriente I1 es BA, el potencial más alto, porque la corriente yo la estoy suponiendo que fluye de izquierda a derecha, BA menos BN entre la resistencia 1 más la corriente I2 es esta corriente, diferencia de potencial entre BB menos BN entre R2 más la diferencia de potencial BDC menos BN entre la resistencia R3.
Y eso tiene que ser igual a la corriente que está saliendo. La corriente que está saliendo empieza aquí, desde el nodo BN hasta el nodo BO. Es decir, la corriente está fluyendo de izquierda a derecha, de BN a B0, entre la resistencia 7. Ok. En el circuito número 1 vimos que podemos aplicar el principio del corto virtual. ¿Qué es eso? Pues ya habíamos dicho que si el amplificador tiene ganancia infinita, nos dice que el potencial en el nodo BN es el mismo al nodo BP. Es como si yo cortocircuitara virtualmente el circuito. Ojo, no conecten un cable entre las dos terminales, eso nunca se hace. Es virtual, no existe. Ok, entonces si yo conozco el voltaje BP porque está a 0 volts, el voltaje BN tiene que ser también 0 volts. Entonces, aplicando el principio del corto virtual, todos los nodos BN son iguales a 0. Y listo, lo que nos queda entonces es que BA entre R1 más BB entre R2 más BDC entre R3 es igual a menos B0 o BO entre R7. Listo. Pero ahora, ¿qué pasa aquí? Que el concepto de función de transferencia no está funcionando porque tenemos una salida y tres entradas, BDA, BDB y BDC. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues reescribir BDB, BDC y BDA en términos de la única señal física que estamos generando, en términos de BDE. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora tenemos que analizar la parte izquierda del circuito. La parte izquierda del circuito no es simplemente, no es más que un divisor de tensión. ¿Se acuerdan cómo aplicar el divisor de voltaje? ¿Cuál sería el voltaje de BDA a 0 volts? Pues simplemente es BDE. Entonces, tiene sentido porque el voltaje BDA está compartiendo el nodo con BDE. Entonces, BDA es directo, es BDE entre la resistencia 1 más BDB. ¿Cuánto vale? Ahora aplico aquí el divisor de tensión, es la suma de estas dos resistencias entre todas las resistencias que están en serie. Entonces, me quedaría en el numerador R5 más R6 entre la suma de las tres resistencias R4 más R5 más R6 por BDB. Esto tiene que ser multiplicado por BDE, perdón, más BDC. ¿Cuánto vale? Aplico el divisor de tensión en esta resistencia, simplemente en el numerador me queda R6 entre la suma de las tres resistencias, que sería R4 más R5 más R6, y esto tendría que ser igual a menos B0 entre R7. Aquí nótese que sustituí BDB, falta multiplicar por R2, y aquí también simplemente sustituí BDC, pero me faltó multiplicar por R3. Ahí está. ¿Qué valores tienen las resistencias R5 y R6? Nótese que R5 y R6 tienen de 10K. Entonces todo este término me va a quedar... Aquí me faltó multiplicar por BDT. Entonces BDT entre R1 va a ser igual a más R5 y R6 serían 20K. R5 es de 10, R6 es de 10K. R4, R5 y R6 son de 10K. Me va a quedar adimensional. Esto simplemente me quedaría 2 tercios de BEDT entre R2 más, aquí me quedaría R6 es de 10K, R4, R5 y R6 son de 10K también. Entonces aquí simplemente me quedaría 1 tercio del voltaje de entrada entre la resistencia 3, y esto va a ser igual a menos BO entre R7. Ok, listo. Vean que ya dejé todo en términos de BDE. El concepto de función de transferencia lo puedo aplicar porque es la relación de una salida, una entrada. ¿Qué es lo que me falta hacer? Nótese que R7 vale 10 megas, R1 vale 10 megas, R2 vale 10 megas, R3 vale 10 megas. Entonces esta y esta valen 10 megas. La puedo factorizar. La saco de todo el sumando y me quedaría 1 entre 10 megas por BDE
más 2/3 de BDE más 1/3 de BDE, y eso va a ser igual a menos el voltaje de salida. Esta resistencia R7 la voy a pasar multiplicando y quiero que vean que aquí va a aparecer la resistencia R7 que es de 10 megas. Entonces, si mis resistencias son muy exactas, puedo hacer la cancelación de estas resistencias. Entonces, ¿qué pasa? Se simplifica mucho el análisis porque el voltaje de salida, si yo sumo estos factores, BE más 2/3 de BDE más 1/3 de BDE, simplemente van a ser 2 veces BDE. 2/3 más 1/3, 3/3, me da 1, más 1 me da 2. Entonces voy a empezar acá a escribir 2 veces voltaje de entrada, tendría que ser igual a menos el voltaje de salida. Si yo lo escribo como función de transferencia, voltaje de salida entre voltaje de entrada va a ser igual a menos 2 veces. O dicho de otra manera, el voltaje de salida tiene que ser igual a menos 2 veces el voltaje de entrada. Y listo. Aquí está la función de transferencia para el circuito de la práctica número 1 y este sería el circuito número 4.